Empezamos entonces dándole la bienvenida formalmente a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio que tenemos gracias a la iniciativa de David Cuba. Hoy día vamos a tratar un tema, como decía antes, un tema que es muy conocido por todos en la teoría, pero que a la hora de llevarla a la práctica se nos puede complicar un poco. O podemos tener también a veces una falsa impresión de estarlo llevando a la práctica. Entonces vamos a ir hablando de todas esas aristas de lo que significa la palabra perdón y todas sus aplicaciones. Así que bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, David, por permitirme estar en el espacio y te paso la posta. Bien, chicos, chicas, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de este tema. Es bastante delicado, amplio, complejo también. Requiere de cierta madurez emocional también. Aprender a mirar a la vida con otros ojos. De hecho, todos nosotros vivimos experiencias que muchas de ellas son dolorosas, son difíciles, y a veces pasamos años atrapados en esas experiencias. Y de hecho, estas experiencias es con las personas que más amamos, ¿no? Con ellas es la que vamos a generar también mayores dolores, mayores conflictos. Entonces, de alguna manera, esa experiencia de amar, de ser amado, Me parece que se congeló. por la experiencia que vivimos y que no pudimos procesar. Y por otro lado, también nuestra propia responsabilidad a veces hace que nosotros, a nosotros mismos no nos podamos perdonar. Y muchas veces se va a dar el caso de que esa sensación de no perdonarnos a nosotros mismos nos va a llevar a autocastigarnos a nosotros mismos. En esta experiencia de vivir, muchas veces vamos a entrar tanto en conflictos internos de nosotros mismos, de no haber aceptado nuestras decisiones, o también lo que no se pudo procesar con otras personas de nuestro entorno más cercano. La falta de perdón nos puede llevar de una manera inconsciente a maltratarnos. Por ejemplo, cuando hay una persona que tiene accidentes muy repetitivos, esta persona tendría que preguntarse ¿de qué se culpa? ¿Qué siente que no correspondió? ¿Qué aspectos internos están en conflicto? Los accidentes es una forma de ver nuestro grado de culpabilidad. Todo esto obviamente no es algo consciente. Son aspectos internos de nosotros mismos que lo podemos vivir y a veces no sabemos ni procesarlo ni afrontarlo. ¿Cuántos de ustedes que están conectados aquí ahora, ¿no?, sienten culpa, sienten de alguna manera como palabras pendientes con una persona, si es hacia otra persona, ¿no?, y si es hacia nosotros mismos, muchas veces es como dolor. ¿Okay? El procesar todas estas experiencias, todo esto que nosotros vivimos en su momento, no siempre
no todos son aspectos lógicos. Hay otras dinámicas y que de repente nosotros prestado atención, en cuanto, tanto cuando nosotros hemos hecho daño, bien hemos recibido el daño, hay un aspecto que se conoce como el perdón egoico, ¿ya? Judicial de lo que nosotros buscamos. Y acá, dentro de este perdón nefasto, ¿ya? Que es un perdón netamente egoico, nosotros tenemos que diferenciar estos aspectos. Por un lado, ¿no? Cuando alguien me pide perdón o cuando yo siento que alguien me debería de pedir perdón, yo me siento más grande que esa persona, más poderosa. ¿Ya? Esto no es tanto como nos mantengamos en esta dinámica de perdón, es básicamente eso, que nos sentimos pequeños frente a la otra persona a la que queremos que nos perdone, o por el contrario, si nos sentimos grandes frente a la persona que consideramos que nosotros nos lastimó. En esencia, aquí hay una actitud de venganza también, lo cual nos pone al mismo nivel de la otra persona, pero muchas veces nosotros no queremos reconocer estos aspectos. Okay. Entonces, para trascender todo esto, y obviamente aquí vamos a tener primero que pasar por un proceso, ¿ya?, de aceptación, de comprensión, de crecimiento, para finalmente poder vernos con la otra persona por igual. Solamente cuando nosotros nos vemos con la otra persona por igual, podemos estar preparados para un perdón verdadero, para un perdón real. ¿Nos puedes decir algo más de este tipo de perdón, Marisa? Claro que sí, estuve con un poco de problemas con la conexión porque me estuve desconectando. Te he Ya, escuchado muy entrecortado, David, ya. eh, porque la conexión estaba un poco inestable, he cambiado la conexión, la estoy haciendo desde el celular ahora, así que voy a poder hilar un poquito las frases entrecortadas que he escuchado. Yo creo que es bien, bien importante que nos preguntemos qué cosa es realmente perdonar, qué significa perdonar. Yo creo que el concepto de perdón muchas veces lo tenemos confuso. ¿Cuántas veces hemos escuchado a esas personas que dicen, no, yo perdono pero no olvido? ¿No? Cuando uno dice yo perdono pero no olvido, si realmente no olvidas es porque el perdón no se dio, no se llegó a dar de una manera sincera, se dio a nivel intelectual, pero no se dio a nivel interior. O sea, tú en tu cabeza puedes decir, sí, ya perdoné, pero por dentro, en la información que se queda dentro de uno, el dolor existe y persiste. Entonces, ese perdono pero no olvido, en realidad es una negación del perdón. No has perdonado absolutamente nada. Porque justamente parte de perdonar es poder mirar el pasado sin que eso te haya afectado, sin que te vuelva a afectar, que tú lo puedas mirar desde la paz y desde la comprensión de lo que esa experiencia dolorosa te vino a enseñar, ¿no? No simplemente decir, ah, ya, sí, te perdono, ok. No, eso no funciona. Entonces, y eso a la larga, a la única persona que le hace daño es a uno mismo. Porque uno mismo, desde su interior, sigue como fomentando esos pensamientos de rencor, esos pensamientos
de injusticia que puede uno sentirse víctima también. Entonces piensa que a uno le han hecho daño a propósito y todas las cosas que se pueden desencadenar por esa información que sigue dando vueltas como un engranaje en la cabeza de la persona y no se llega a sanar. Entonces se termina convirtiendo en un veneno para uno mismo, ¿no? Es un veneno que no lo logra, no encuentras el antídoto. Y el antídoto muchas veces está mucho más cerca de lo que uno cree, ¿no? Y es ese trabajo interior en el cual decidimos, porque perdonar es una decisión, decidimos aprovechar la experiencia para mirarlo desde lo que la persona nos está reflejando, para saber si esta situación que estamos viendo no es una situación que se nos ha repetido y repetido y repetido, es una misma historia con diferentes caras, ¿no? Entonces, cuando se te repite mucho una cosa y le cambia la cara a la persona que te lo hace repetir, pues ya la historia no es de la otra persona, sino es uno, ¿no? Entonces ahí es cuando te enfrentas a que quizás el perdón no sea hacia los otros, no sea hacia ti mismo, y ese es el más difícil de mirar, es el más difícil de comprender, es el más difícil de visualizar y de tenerlo claro, ¿no? El perdón hacia uno mismo. Claro, ahora también lo que va sucediendo en el proceso de vida, todas las cosas como que se van acomodando para vivir experiencias. Ujú. Entonces es como que algo mayor comienza a guiar nuestra vida. Y precisamente cuando nosotros emprendemos este proceso de sanación interior, que tiene que ver con el perdón, tenemos que abandonar nuestra individualidad, ver solamente nuestro punto de vista, sino eso amplificarlo también, eh, cómo fue el punto de vista de la otra persona. Mm. Lo que normalmente sucede, ¿no?, en todas estas dinámicas, que personas lastimadas, personas con un profundo dolor van a lastimar. Por ejemplo, una de las cosas más, y de hecho donde partimos, es el perdón con los padres, ¿no? Creo que la mayoría, no conozco personas, sinceramente, que no estén en conflicto con sus padres o no hayan estado en conflicto, ¿no? Y empezando por mí mismo. Y de hecho, es como que la vida ya nos pone desde un inicio, ¿ya? También esta prueba precisamente para nosotros ver qué tan capaces somos de poder expresar ese amor que tanto hablamos. Mm. Porque qué fácil es expresar el amor cuando todo está bien. Cuando todos nos miramos bien, sonrisitas por aquí, sonrisitas para allá, ¿no? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la situación está compleja, cuando hay mucho dolor, es precisamente donde realmente necesitamos expresar nuestro amor. Cuando todo está bien, como que todo está hecho también. A veces como que también nos ponemos muy comodones, ¿no, Marisa? Sí, ¿No? claro. Todo está regio, genial, ¿no? Y cuando está difícil, no. ¿No? Y es ahí donde nosotros tenemos que expresar de ese amor, de toda esa espiritualidad precisamente que muchas veces hablamos, ¿no es así, O Marisa? somos muy buenos para aconsejar, ¿no? Claro. Ay, no, de ahí viene, ay, no, mira, pues no, tú tienes que mostrar el amor, tienes que perdonar, ay, perdonar es divino, ¿no? Claro, pero cuando nos toca a nosotros, ¿cómo nos ponemos? ¿No? Entonces, quizás hacerse algunas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente significa perdonar para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que significa el perdón para ti? Poniéndote en ambos lados, ¿no? O sea, ¿cómo perdonarías y cómo te gustaría que te perdonen? ¿No? Porque de repente, ay, no, yo perdono poquito, ¿no? Perdono, pero no olvido. Ay, ¿cómo quieres que te perdone? Ay, no, el perdón de ahí, de afuera para mí tiene que ser incondicional. No, pues las cosas hay que ponerlas en balanza, ¿no? En equilibrio. Entonces, quizás esas preguntas las podemos empezar a hacer. O, ¿quién es el que puede perdonar? ¿O a quién se puede perdonar? ¿O qué es lo que puedo perdonar? ¿Hay cosas imperdonables? ¿O todas las cosas pueden merecer un perdón?
¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien viola a tu hija o si alguien mata a tu padre? Entonces, ¿eso es imperdonable o eso también se puede perdonar? Entonces, cuando te pones en esos casos extremos es cuando ves la envergadura de lo que el perdón significa, la envergadura de lo que el perdón puede llegar a ser, ¿no? O sea, Claro. fácil perdonar si alguien chismea de mí, ay, sí, pues ya, te perdono. Pero ponte en un caso un poco más extremo. Entonces, ¿esas cosas son imperdonables? ¿O a esas situaciones también se puede llevar el amor? Difícil, ¿no? Claro. Ahora, Marisa, justo hace algún tiempo leí un libro que se llama Las conversaciones con Dios, y hay Mm. un cuento, en ese libro hay un cuento que habla sobre el alma pequeña y el sol. Voy a contar así brevemente eso, en qué trata. Entonces, habla de que un día, ¿no? Una almita, ¿ya? Descubre que es luz, ¿ya? Y descubre que es luz y descubre que todas las demás almitas son luz. Muy emocionada por su descubrimiento, va hacia el sol, ¿ya? Y muy emocionada le dice, oh, mi pequeño, mi gran y enorme sol, ¿no? Oh, mi gran Dios, he descubierto que es luz y esto es maravilloso. Entonces el sol le dice, ah, qué bien, mi pequeña alma, siempre supe que eras un alma curiosa y que siempre buscabas ver las cosas de una manera diferente. Qué bien que hayas descubierto que eres luz. Entonces esta pequeña almita le dice, oh, mi gran Dios, ¿habrá algo más maravilloso que ser luz? ¿Habrá algo más maravilloso que sentir toda esta paz, todo este amor que esto? Sinceramente yo pienso que no, pero me pregunto si es que hay algo más maravilloso que esto. Y entonces Dios le responde, efectivamente, mi hermosa y curiosa almita, hay algo mucho más grande que ser luz. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo lo quiero experimentar. Yo lo quiero experimentar eso que es más grande que ser luz, que ser amor. ¿Qué es? Pero para eso vas a necesitar que alguien te ayude. Voy a necesitar que alguien me ayude. O sea que yo solo no puedo experimentarlo. Si yo soy luz, soy la máxima creación del universo. ¿Cómo es que puedo necesitar a alguien para vivir esto más grande que el amor? Entonces le dice, para experimentar eso que es más grande que el amor, eso más grande que ser tú mismo, vas a tener que dejar de ser. Y entonces, cuando sientas lo que no eres, comenzarás a sentir mucho miedo. Y entonces, ahí, solamente ahí, comprenderás, ¿no?, toda esa grandeza del amor. Pero para experimentar eso, necesitas que alguien te ayude. Y para que alguien te ayude, tiene que vibrar muy bajo. Entonces, la almita mira, porque se habían reunido muchas almitas, mira a su alrededor y ve todas las almitas brillantes, amorosas, luminosas, y entonces dice, entonces, ¿quién me podrá ayudar? Si todos son hermosos seres de luz, ¿cómo podré experimentar esto que es más grande que el amor? Esto que es más grande que la luz. Entonces, dentro de eso sale una otra almita curiosa y le dice, yo te voy a ayudar. Entonces esta almita emocionada dice, qué bueno, por fin voy a poder experimentar esto que es más grande que el amor, que ser luz. Qué bueno, qué bueno. En eso que está brincando de júbilo, se da cuenta que la otra almita comienza a titilar. Entonces le mira y le dice, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Entonces esta otra almita le dice, cuando nosotros en nuestra próxima encarnación regresemos a la tierra, yo voy a tener que hacerte muchas cosas malas. Voy a tener que bajar mi vibración y voy a tenerme que olvidar quién soy yo. Entonces podré hacerte muchas cosas malas
para que tú puedas experimentar eso que es más grande que ser luz, que ser amor. Pero cuando yo baje mi vibración y me olvide quién soy y te haga daño, es probable que tú también te olvides quién eres. Y si tú olvidas quién eres y si yo olvido quién soy, entonces estaremos perdidos. Ya no podremos regresar. Y no nos acordaremos a qué nos hemos reunido en esta experiencia. Entonces Dios le dice, no se preocupen, almitas. Habrá alguien que les recuerde quiénes son. Entonces esas dos almitas vienen hacia la tierra y se convierten en madre, padre, pareja, amigo, vecino o hijo. ¿Ya? Entonces, retomando esto, ¿no? Claro, es maravilloso expresar el amor cuando todo está bien. ¿No? Cuando las cosas son difíciles, ahí es donde realmente nos ponemos a prueba qué tan grande y qué tan fuerte es ese amor también. Tal cual. Tal cual. Y yo creo que estamos viviendo en esta etapa de Armagedón ahorita. Esta etapa tan convulsionada a nivel mundial, donde quizás podemos poner en práctica ese cuento que David nos acaba de exponer, ¿no? O sea, a ver, hay que mirar con amor a los corruptos. Hay que mirar con amor a tanta gente que está en la calle robando, matando. Yo creo que es ahí donde realmente nos conectamos con nuestra grandeza y con nuestra verdadera esencia. Claro, ahora también ahí hay que partir de un concepto de masa crítica. ¿Ya? ¿Qué nos dice este concepto de masa crítica? Cuando hay muchas personas con un tipo de pensamientos, digamos, negativos, ¿ya? Entonces se habla de un porcentaje más uno, entonces toda esa masa crítica, toda esa población comienza a vivir esa experiencia. ¿No? Entonces, corrupción, delincuencia, caos, desorden, guerras. Pero cuando cada miembro de este sistema comienza a transformar su mente, a transformar sus pensamientos, a transformar sus familias, entonces también comenzarán a convertirse en unas células del bien. Y cuando esta masa crítica se haga un más uno, se habla del 10% más uno. Sí. Vibraciones Todo superiores. el resto es un cambio en automático. Vibraciones superiores siempre van a estar por encima de las vibraciones inferiores. Entonces, siempre donde hay luz, no puede haber oscuridad. Porque aparece la oscuridad para que sea iluminada. Pero también, Marisa, cuanto más personas sufren, arrastran a todo lo que les rodea al sufrimiento. Pero, Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el ser humano se ha acostumbrado a aprender a través de las experiencias dolorosas. Y necesita ver experiencias dolorosas en el exterior para hacer sus cambios de conciencia. Entonces, si tú te das cuenta, en estos meses que hemos estado así en nuestro capullo, encerraditos, ¿no? Por este bichito que nos metió todos en nuestras casitas, mucha gente ha despertado. Mucha gente se ha comenzado a cuestionar. Mucha gente ha comenzado a ponerse a pensar si lo que estaban viviendo era realmente vida. Entonces, yo creo que sí, el tema de la masa crítica, hay como una onda expansiva de esto. Y cada vez somos más. Y eso es bien esperanzador. Claro, y el mensaje esto de la masa crítica nos dice de que cuanto más personas comiencen a hacerse responsables de sus emociones, nos ayudamos unos a otros. Pero si nos abandonamos, la culpa, la queja y el victimismo también, creamos una masa crítica donde va a haber también caos y desorden. Entonces, esto es responsabilidad de cada uno comenzar a emprender su proceso.
Unos lo harán más rápido, otros más lento, pero la intención es empezar y ayudar a esta masa crítica. Así es. Porque después todo lo que vamos viendo es resultado también de, en general, de cómo es el pensamiento colectivo. Mira, yo tengo un post que siempre lo pongo, o sea, son unos hashtags que siempre utilizo en las redes sociales, eh, que es, ¿no te gusta lo que vives hoy? Recuerda que lo que vives hoy es lo que pensaste en el pasado. Entonces, si quieres cambiar tus experiencias, hoy vive bonito, no, piensa bonito, siente bonito y vive bonito, para que puedas generar coherencia en lo que estás creando para tu futuro, para lo que vas a experimentar en el futuro. Entonces, y eso es tomar responsabilidad de lo que yo estoy co-creando día a día. ¿Con qué me quiero conectar? Mucha gente te dice, no, es que la noticia, todo el día me dicen cosas en el televisor horrible. ¿Y para qué la aprendes? Apágala. Vive un mundo donde tú puedas alimentar tu vibración, donde puedas subir tu vibración. Si tienes temas pendientes de perdonar a alguien, así la persona esté ya haya trascendido, igual puedes hacer tu trabajo de perdón. Porque, porque solamente esa persona existe en energía, existe en conciencia, solamente que no la ves. Entonces, Ahora, también ahí, bueno, me trajiste al recuerdo una experiencia, ¿no? Nosotros muchas veces pasa que nosotros vivimos como si nunca fuésemos a morir, sí. ¿no? Como Hasta si cierta fuéramos edad, inmortales, hasta cierta edad. ¿no? Pero igual, ¿no? Siempre, yo te digo esto, por ejemplo, una vez en un taller me pareció algo gracioso, ¿no? Cuando hablamos de este tema, había una chica que comenta que su mami no se quería morir porque no quería encontrarse con su pareja al otro lado, ¿no? O sea, podemos llegar hasta, hasta ese extremo, ¿no? Suena gracioso, pero podemos llegar hasta ese extremo, ¿no? O Imagínate sea, que la pareja sea la que la recibe en el túnel de luz y, ay, no, no quiero entrar por ahí. Contigo no. claro, pero lo único que hacía es alargar su sufrimiento, ¿no? Claro. Entonces, a veces no tenemos esa conciencia, ¿no? Porque, y seguramente hemos escuchado cuántas historias, ¿no? Lo estuvo esperando porque necesitaba, ¿no? Despedirse, necesitaba decir algo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esos términos, ¿no? Creo que más de uno ha vivido eso. ¿Ya? Sí, Es claro. porque, de alguna manera, nosotros, cuando nos llegue ese día, necesitamos estar en paz con nosotros mismos. Entonces, es mejor estar en paz en la vida cotidiana que esperar ese último momento, ¿no? Y alargar ese sufrimiento también. Alargar tu agonía, ¿no? Claro. Ahora, esto también ya de mi experiencia personal, yo recuerdo de pequeño, ¿no? Tendría 9, 10 años, yo recuerdo que, como todos los hermanos, ¿no? El varoncito eh, siempre nos retamos, discutimos, hasta nos peleábamos. Yo recuerdo que una vez eh, mi mamá y mi hermano salieron, entonces mi mamá me había encargado del orden, ¿no? Y mi hermano había dejado desordenado. Yo estaba enojado con mi hermano, ya muy enojado con él. Entonces él regresa, ¿no? Él era dos años menor que yo, regresa y no sé qué buscaba y lo desordena más, ¿no? Entonces yo enojado y porque él desordenó más todavía. Entonces me acuerdo que yo a mi hermano le grité, le dije que era un irresponsable y no sé qué, ¿no? Y mi hermano ni me miró y se fue. Y, y cuando él se fue, cuando él cerró la puerta, yo recuerdo que yo sentí que ya nunca más lo iba a volver a ver. Tenía esa sensación, ¿no? Entonces me senté, yo recuerdo que me senté y como a la hora tocan la puerta, ¿no? Y yo ya sabía qué había pasado. ¿Ya? Ya sabía qué había pasado, de alguna manera, ¿no? Esto para mí, ya, te digo, quedó ahí en lo más profundo de mi corazón. Pasaron los años y me olvidé de esto, ¿ya? Completamente me olvidé. Pero a nivel inconsciente,
si no lo resuelves, eso no significa que se transforme o que sane o que desaparezca. Conscientemente lo olvidas, ¿no? Ya muchos años después, como 20, 25 años después, ¿no? Precisamente cuando hago una terapia, descubro esta herida, ¿no? Que estaba enterrada en lo más profundo de mí. Y era algo, ¿no? Que yo mismo no me podía perdonar. O sea, tenía 9 años, 10 años. ¿Ya? Y era algo que estaba enterrado ahí y que yo mismo no me podía perdonar. Entonces tuve que seguir un proceso también, ¿no? A veces tenemos que nosotros aprender a aceptar eso, que también me duró algunos años. ¿Ya? Pero si nunca lo emprendes, siempre cargas un dolor sin darte cuenta de qué es, ¿no? Entonces, gracias a esa experiencia con esa terapeuta, recuerdo que me di cuenta de esto. Y entonces nosotros, en nuestra alma quedan muchos dolores atrapados. Y cuanto menos cosas resolvemos, ¿no? Cuanto menos cosas nosotros nos atrevemos a mirar de nuestro pasado, el dolor lo único que va a hacer es crecer. Y al final lo único que nosotros hacemos en el presente es sufrir, pero no sabemos de qué estamos sufriendo. Y hay muchas cosas no resueltas de nuestro pasado. Claro, y no es fácil hablar de perdón, ¿no? Porque para hablar de perdón tienes que ver tus heridas. Claro, ¿no? Tienes Sí. que mirarte, tienes que mirarlas, tienes que hacerlas sangrar un poquito nuevamente, porque es como cuando tú tienes una herida, ¿no? Yo me acuerdo mucho, hace muchos años que mi esposo se quemó la mano. Y me acuerdo que el doctor me decía, no, ponlo en agua con isodine y cuando lo sacas, frótale hasta que le haga sangrar. Y yo le decía, se volvió loco. ¿Cómo me va a pedir que le haga sangrar la mano? Decía, sí, porque si tú no le haces sangrar la mano, no estás botando las células muertas y no permites que la nueva piel regenere el tejido. Entonces tienes que hacerlo sangrar. Y es un poco lo que pasa a nivel emocional. O sea, para que tú puedas crear una nueva capa para para sanar un proceso, una capa con una nueva información, tienes que conectarte con la información que te dolió. Tienes que revivir el momento, aunque sea, por ejemplo, en Psyche, lo revives por 2, 3 minutos. Y de ahí se hace el proceso para sanar el tema, pero tienes que mirarlo, tienes que llorarlo, tienes que sentirlo, porque si no, no va a haber manera que lo sanes. No va a haber manera que te des cuenta cuánto dolor hay, si es que no lo miras. Claro, y eso precisamente el dolor, ¿no? Ese dolor que no quieres tocar, que no quieres ver, es el que te impide sanar finalmente. No, y vivir con ira y rencor no te hace feliz, no le hace feliz a nadie. O sea, vivir todo el tiempo con rencor, con resentimiento, con ira en el interior, ni siquiera te hace feliz y tampoco es bueno para tu salud. Ni tu salud mental, ni tu salud emocional, ni tu salud física. Entonces, a la larga, ¿a quién estás haciendo daño con ese rencor? De repente la persona ni se entera que le tienes rencor. La persona hizo su vida y es feliz y tú estás como masticando ese resentimiento todos los días. Y siempre vas a tener cosas en el exterior que te lo recuerden, además. Entonces, realmente el no perdonar a quien le hace daño. Desde mi mapa creo que es a mí misma. Claro, y para ello hay que también mirar nuestro pasado sin juzgarlo. Y también comenzar a mirar a las personas que nos lastimaron también, qué es lo que pudo llevarlas a tener ese comportamiento también. ¿Okay? Y hacerte responsable también, porque o sea, no hay persona que te pueda herir al menos que tú la permitas. Entonces no es que esa persona me hizo daño, no, esa persona hizo daño y tú permitiste que te afecte. Y es tomar la responsabilidad de eso. Porque también hay que perdonarnos por haber permitido que se genere ese daño en mí.
porque las personas traspasan los límites cuando nosotros les permitimos pasar esos límites. Entonces, a la larga, la responsabilidad siempre va a recaer en uno mismo, aunque nos dé cólera, aunque nos dé la rabieta, aunque no nos guste escucharlo, aunque no te parezca. Siempre la responsabilidad está en uno. Bien, Marisa, hacemos una pequeña meditación. ¿La quieres dirigir? Dice Eli, eres responsable si eres adulto, pero si eres niño, no. Claro, sí, claro, es un proceso de maduración al final. Claro, el niño de alguna manera se queda atrapado, ¿no? En el tiempo y en el victimismo, ¿no? Y de alguna manera no se da cuenta también de que él mismo se daña, ¿no? Claro, eso implica crecer y conectarte con tu parte adulta también, con tu parte madura, con tu parte consciente. Claro, y ponte con los temas de abusos, cuando hay abusos en niños, por ejemplo, es bien loco, ahora que lo ha tocado Eli, porque es impresionante cómo, a pesar de que el niño ha sido víctima de un abuso, ese niño de 5 o 6 años se siente responsable de lo que el adulto hizo, porque el adulto lo convenció de que el niño lo provocó. Entonces, el daño que se le puede hacer a un niño en ese sentido es muy grande. Es muy, muy grande. Y a mí me llegan mucho casos de abusos, ¿no? De niños abusados, niños, niñas abusadas. Y que la persona ya de adulta llegue a aceptar de que no fue responsable de lo que le pasó, sino que hubo un adulto que lo manipuló, el proceso es terrible, es fuerte, es muy fuerte. Sí. Gracias, Eli, por el aporte para poder mencionarlo. ¿Qué tal si hacemos una meditación de perdón? ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien. Bien. Okay. ¿La diriges, Marisa? ¿Ya? Luego yo hago una oración también de ese tipo. ¿Ya? Perfecto. A ver, acomódense, Marisa las va a dirigir en una pequeña hora, meditación de perdón. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar una posición cómoda. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a conectarnos con nuestra respiración. Una respiración profunda, una inhalación profunda, recordando que en cada inhalación vamos a estar inhalando prana, energía, y con la exhalación vamos a estar eliminando toda la energía que no necesitamos, que se le conoce con el nombre de apana. Entonces, inhalamos profundamente y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a ir sintiendo cómo la respiración nos va a llevar a que nuestros pensamientos empiecen a relajarse. Toma conciencia de la respiración para que te concentres en ella y no permitas que otros pensamientos invadan en este momento hacia tu mente. Estás completamente conectado a ese ritmo respiratorio. Inhalación profunda y exhalación, eliminando todo el aire. Y ahora vamos a visualizar a una persona, a la primera que aparezca, a la que sientas que le tienes que perdonar. A la persona que tú sientas que más daño te hizo.
Y vamos a colocarla como arriba del escenario de un teatro. A esa persona, en el centro de ese teatro, de ese escenario. Y la vas a mirar. Vas a mirarla fijamente. Y vas a tratar de mirar a sus ojos. Mírale sus ojos. Recuerda que los ojos son la ventana del alma. Y ahora que lo tienes frente a ti y le estás mirando a los ojos, vas a decirle desde el fondo de tu corazón y de la manera más profunda y más honesta que puedas, vas a expresarle lo que tú crees que él hizo para dañarte. Porque quizás esa persona no se haya enterado que sus acciones te dañaron. Y le vas a expresar el dolor que te hizo sentir. Le vas a expresar cómo tú te sentiste con las acciones que él hizo o que ella hizo. No te guardes nada. Di todo lo que tengas que decir. Y vas a seguir mirándole profundamente a los ojos. Y trata de mirar qué percibes. ¿Qué percibes en esa mirada? ¿Qué percibes en los ojos de esa persona? ¿Percibes vergüenza? ¿Percibes arrepentimiento? ¿Percibes dolor? No tu dolor, sino el propio dolor de ese ser. ¿Qué percibes? Ahora, trata de revisar la enseñanza que te dejó esa experiencia con esa persona. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó? Quizás te enseñó que aprendas a amarte más a ti mismo. Quizá te enseñó a valorarte. Quizá te enseñó a respetarte más. Pregúntate qué te enseñó esa experiencia. Y luego, cuando tengas la respuesta, vuelve a mirarlo a los ojos y agradécele por la lección aprendida. Agradece que ese ser, esa almita que está detrás de esos ojos, ese ser te ayudó a que tú crecieras, a que tú evolucionaras en conciencia. Y luego vas a envolver en una pirámide de luz color rosada a esa persona. La vas a envolver en esta luz rosada como si fuera una pirámide, donde esta persona va a estar adentro. Y le vas a desear desde tu corazón lo mejor. Le vas a agradecer la experiencia, le vas a agradecer el aprendizaje y lo vas a dejar ir deseándole lo mejor. Desde lo más profundo del amor,
de tu corazón. Ahora que le has expresado, vuélvelo a mirar a los ojos y percibe qué sientes. Percibe cómo te sientes tú ahora y trata de percibir qué sientes al mirarle a los ojos a ese otro ser. Agradécele su presencia en tu vida y bendícelo. Bendecir es bien decir, es desearle cosas buenas, es desearle lo mejor. Ahora vas a ingresar a la pirámide. Vas a estar parado enfrente a ese ser, a esa persona que elegiste. Y le vas a dar un gran abrazo. Un abrazo profundo, donde los dos corazones de ambos se toquen. Y vas a sentir esa energía amorosa que los rodea y te vas a llenar de esa energía de amor del rayo rosa. Luego, paras, te retiras de la pirámide y dejas que ese ser se vaya. Y tú te quedas con esa sensación de paz, de amor y de gratitud a ese otro ser que cumplió un papel importante en tu evolución. Vas a respirar profundo y vas a soltar nuevamente. Inhalas profundo y sueltas. Y con una última inhalación profunda, te vas preparando para abrir tus ojos y regresar. Ya. Ahora, en ese estado, con esas sensaciones, vamos a hacer una pequeña oración y lo único que tienes que hacer es hacer que con tus propias palabras resuene en el interior de tu mente, en el interior de tu cuerpo, la siguiente oración. Y para ello vamos a pedir asistencia al Espíritu Santo. Y comenzamos. Espíritu Santo, sana mi mente de toda idea de separación y sea en mí tu sabiduría absoluta, tu infinita compasión y tu completa dicha. Sana mi mente de las preocupaciones sobre el futuro, para que pueda descansar en la confianza de lo perfecto de tu plan previsto para mí en esta vida. Sana mi mente para que pueda estar presente aquí en este instante santo. Sana mi mente porque el mundo que veo es reflejo de mis pensamientos. Sana mi mente para poder afirmar: yo tengo el poder de mi voluntad para elegir mis pensamientos. Yo elijo tener solo los pensamientos de Dios. Yo elijo solo los pensamientos de amor y confianza
en lugar de los de miedo, acusación y culpa. Yo elijo ver un mundo de armonía y plenitud en lugar de un mundo de conflicto y limitación. Yo soy energía amorosa del universo y solo puedo dar y recibir amor. Sana mi mente para ver detrás del ataque del otro el miedo del hermano herido y aún detrás la pureza inmaculada de Cristo. Sana mi mente para ver que solo puedo ser feliz haciendo felices a mis hermanos. Sana mi mente para que pueda aceptarme y aceptar a los demás tal como realmente son. Sana mi mente para no juzgar nada de lo que ocurre, para recordar que la voluntad de Dios para mí es que yo sea feliz, para transitar con paciencia las dificultades, viendo que estas son oportunidades para mi crecimiento y aprendizaje. Espíritu Santo, sana mi mente, abriéndola al amor para que yo more en su gloria y en tu paz. Amén. Sientan su respiración, conéctense con todo su cuerpo. Y los que han cerrado sus ojos pueden abrirlos. ¿Qué otras conclusiones les podemos dar, Maritza, antes de abrir el espacio de preguntas? Yo creo que el hecho de que se conecten con lo trascendente que es el perdón, o sea, no mirarlo tan superficialmente, ¿no? O sea, tomar conciencia de lo que realmente el perdón puede significar en la vida de cada uno de nosotros, como proceso de crecimiento y proceso evolutivo, ¿no? Entonces, yo los invitaría a revisar a cuántas personas más tenemos que poner en ese escenario, ¿no? A cuántas personas más tenemos que subir a ese estrado para hacer ese proceso de perdón. Revisar eso es liberarnos a nosotros mismos. Entonces, esa sería mi reflexión. Y gracias por estar dispuestos a trabajarlo, ¿no? Porque si no, no estarían aquí. Claro, ahora, desde mi visión, claro, es una experiencia. Para algunas cosas va a ser un proceso también. Cuanto más antes comiences con ese proceso, es mejor para uno. Al final, uno mismo se regala la libertad, uno mismo se suelta de cargas innecesarias, ¿no? Porque sin darnos cuenta, llevamos un peso o una herida en lo más profundo de nosotros. Cuando miramos el pasado, eh, lo que buscamos es aprender, es reconciliarnos, también sabiduría. En el pasado hay mucha sabiduría y mucho potencial en sabiduría cuando sabemos aceptar o procesar ciertas situaciones. El perdón es una decisión que solamente nosotros podemos emprender, ¿no? Tanto el de perdonarnos a nosotros mismos, los juicios que tenemos con nosotros mismos, o de perdonar y soltar lo que ya no pudo ser, también nuestras expectativas. Si nosotros no estamos en paz con nuestro pasado, no estamos en paz con nuestros padres, con nuestra propia vida, va a ser más difícil el avanzar en el presente, ¿no? Entonces es un regalo que solamente nosotros podemos darnos también. Y cuando nosotros estemos bien, también estaremos preparados para expresar todo ese amor, todo eso que está dentro de nosotros,
también esperando ser compartido con los demás. Pero eso solamente va a salir cuando nosotros conectemos también con esas emociones profundas, esos estados profundos de conciencia, esa paz y esa tranquilidad también que todos anhelamos. Mira, Ana está diciendo, solo hace falta tener la voluntad e intención para poder perdonar, es decir, usar mi lado consciente. ¿Cómo puedo darme cuenta de que ya he perdonado? Desde mi experiencia personal, te puedo hablar, también te puedo contar, digamos, experiencias de personas, de clientes que he tenido en consulta, pero yo creo que más vale la experiencia personal. Eh, Muchas veces el perdón a veces se trabaja como por capas, ¿no? Es como las capas de pintura, cuando tú vas a pintar una pared y de repente esa pared rascas un poquito y te encuentras con una pintura abajo, vuelves a rascar y te encuentras con otra pintura abajo. Y a veces los procesos de perdón se dan de esa manera, porque quizás no estamos preparados para ver dolores tan profundos. Entonces vamos haciéndolo de a poquito, pasito a pasito, ¿no? Entonces, dar pasitos de bebé, o sea, ¿qué es lo que ahorita estás dispuesta a trabajar para perdonar? Y eso te va a llevar cada vez a ir a profundizar en ti y a darte cuenta que quizás hay cosas mucho más dolorosas, mucho más fuertes, que no las has o querido ver o no se te ha permitido ver. Porque muchas veces la conciencia bloquea los dolores, ¿no es cierto, David? Se bloquea, es como si pusieran un trapo negro, no es que no existe el dolor, simplemente que en ese momento no se te permite ver, porque si lo vieras, de repente la reacción sería tan intensa que pondría en peligro tu supervivencia. Entonces es como que te ponen un trapito negro para que tú no veas esa experiencia. Pero conforme tú vas trabajando el perdón y vas ingresando hacia eso, tú te vas fortaleciendo también, porque vas viendo la magia de trabajar y de poner amor en una situación dolorosa. Van a haber situaciones que las vas a poder trabajar probablemente desde el consciente. Quizás experiencias mucho más dolorosas o más profundas necesites un acompañamiento. Y para esos acompañamientos, pues tienes lo que hace David o lo que hago yo. Pero sí, o sea, ¿y cómo te das cuenta si es que tú has perdonado o no? Es cuando tú ves a esa persona o cuando tú recuerdas la experiencia con esa persona, ¿qué sientes? ¿Qué se manifiesta en tu cuerpo? Entonces, eso que experimentas en tu cuerpo, si todavía experimentas tensión, si todavía experimentas como rabia, como asco, como o sea, se comienzan a venir sensaciones, significa que eso no está totalmente sanado. Cuando tú puedes ver la experiencia como que yo veo ese trapito verde, o sea, si tú ves ese trapito verde, ¿qué emoción te genera? Nada, ¿no es cierto? Es un trapito verde. Cuando podemos mirar la experiencia dolorosa como si miráramos el trapito verde, es porque quizás eso ya se superó. Entonces, así es como te das cuenta si la experiencia está perdonada en su totalidad o todavía le quedan aristas que mirar. Y hay que ser pacientes con eso, pacientes con nosotros mismos, con lo que podemos manejar. Claro, ahora también hay que tener en cuenta las proyecciones. ¿Ya? Por ejemplo, una chica está enojado con el chico, ¿no? Con su pareja, pero a veces hay una proyección que tiene que ver con el padre, ¿ya? O con la madre. A veces lo no resuelto del pasado después regresa con las personas del presente. O también tienes muchos problemas con tus hijos y cuando revisas tu pasado, tu historia, hay problemas con la madre. Y lo curioso acá es que cuando tú resuelves, por ejemplo, este problema con tu madre o con tu padre, ¿no? Los problemas con tus hijos o con tus parejas se alivian o es más fácil resolverlos también. Porque la conciencia, lo más profundo de nosotros tiende a proyectar todo lo pendiente. O sea, en esencia, no podemos escapar de nosotros mismos.
Porque yo me puedo ir de casa y ya no querer ver a mi madre, a mi padre o a esa persona que me lastimó, pero cuando vaya a otro lugar me voy a encontrar personas muy parecidas en su comportamiento. Y es porque en esta parte inconsciente eso no está resuelto. Y cuando no está resuelto, hay un vínculo invisible con ese dolor. Entonces en nuestras relaciones vuelve a aparecer esto. Tengan en cuenta que la parte inconsciente no funciona, no tiene la misma dinámica que la parte consciente, ¿no? De hecho, en esta parte inconsciente el tiempo no existe. Y básicamente, ¿no?, los conflictos con mamá, con papá se van a proyectar con hombres o con mujeres también. Entonces, eso también tenemos que revisarlo. ¿Ya? ¿En qué se parecen nuestros conflictos? Las situaciones repetitivas. ¿Ya? Si tenemos muchos accidentes, ¿no? ¿Qué hay de nosotros en eso no resuelto, en estos aspectos de nuestra vida? Entonces se trata de ver más ampliamente la vida para comprender por qué estamos viviendo eso en el presente. Ahora, cuando yo perdono a alguien, me regalo la libertad yo. Puede ser que la otra persona esté pasando su proceso y esa persona todavía no esté preparada para perdonarse ella misma también, ¿no? Esto puede ser un padre, una madre, una pareja, o hasta el hijo también, ¿no? O sea, el que perdona se libera, pero no necesariamente el que es perdonado se libera. Solamente podemos hacer nuestra parte. Igual que el amor transforma al que ama y no necesariamente al que es amado también, ¿no? Porque el que es amado también tiene que vivir sus propias experiencias y trascenderlas. Entonces esto también es una responsabilidad personal que empezamos por nosotros mismos, ¿no? Comenzamos nosotros haciendo las cosas por una decisión adulta, ¿no?, de crecer y también de contribuir a la vida con algo más saludable también. ¿Okay? Mira, Angélica dice, ¿cuál es el proceso que debemos realizar para llegar a mirar a los ojos a la persona y decirle te perdono? Pienso que el inicio es la decisión, ¿no? Uh-huh. Es una decisión, perdonar es una decisión. Entonces, creo que el primer paso para eso es tomar la decisión de... El Ahora, segundo paso también es asumir la responsabilidad que tú tienes en esa historia. claro, ahora también, ¿no?, un perdón no está completo si es que de alguna manera no ha habido cierto compensación o equilibrio también en esto, ¿no? Por ejemplo, un cambio de actitud, ¿ya?, o una reparación también frente a ese daño que se hizo. Cuando una persona hace un cambio de actitud, por ejemplo, en compensación a un daño que hizo, ahora ese cambio de actitud lo tiene que acompañar con todas las personas que se relacionen. O sea, porque también es una decisión, porque es asumir su responsabilidad. Yo asumo esto y en compensación hago este cambio de actitud. O en compensación hago esto, ¿no?, en modo de reparación también. Entonces acá ya es una conversación adulta, básicamente, ¿no?, en crecimiento de los dos. Las dos partes tienen que sentirse de alguna manera, ¿no?, que ambos están haciendo lo correcto para trascender esto. Porque si una parte siente que está haciendo más que la otra, o una parte demanda más que la otra, ya volvemos al perdón nefasto. Ya no es un perdón en equilibrio. Pero David, Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con personas? Imagínate que yo me peleo contigo, ¿ya? uh-huh, Yo me peleo contigo y tú no me quieres volver a ver en mi vida. uh-huh, Y eso me daña, uh-huh, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tomo la decisión de perdonarte para limpiarme yo? uh-huh, claro. Y solamente puedes hacer eso. Exacto. O sea, yo No, no tengo que esperar que tú me perdones o que tú cambies de actitud. Ese es claro, tu rollo, claro, es tu uh-huh, problema. claro, Yo tengo que resolver lo que va es de mi parte. claro. Sí. Porque si no podrían entender como que quizás tenga que esperar alguna actitud de la otra persona. No, o sea, por ejemplo, ¿qué No. pasa si él no me quiere ver y de repente, como estamos en el mismo mundo, me lo encuentro pues en un taller? Uh-huh, Entonces, si yo ya lo perdoné, yo le diría, hola David, ¿cómo estás? Si él no uh-huh, me responde, es su problema. Pero yo cumplí mi parte. claro.
Claro, yo lo que me refería a esta situación de equilibrio, compensación, es cuando las dos personas interactúan. O sea, las dos hacen su parte. Si solamente una solamente hace su parte, solamente puede hacer por ella nada más. Pero si las dos deciden hacer algo, ahí, ahí es donde, o sea, claro, me dices te perdono, pero yo no cambio mi actitud. O sea, no cambio mi actitud. Entonces, no hay ese equilibrio, no hay esa compensación. O sea, estoy diciendo, sí, me quiero volver a relacionar contigo, pero no cambio mi actitud. Ah, no, pues cuando hay Ya, una, claro, claro, ahí es lo que me refiero, ¿no? Ahí es donde tiene que haber, ¿no? Pero si es que yo me cierro, solamente puedes ser por ti. exacto. Sí, quería dejar esa diferencia porque se Claro. podría entender que siempre uno tiene Sí, que esperar de la otra persona algo, ¿no? sí. Claro, cuando la otra persona se compromete, genial, ¿no? Qué bueno por los dos, ¿no? Claro. Pero si no es el caso, o sea, ya solamente puedes hacer por ti. Eh, Eso es, ¿no? Ahora, mira qué interesante lo que le ha pasado a Ángela. Dice, mientras se realizaba la reflexión, ¿es normal que empiece a doler la cabeza y no pueda continuar con ella de manera positiva? ¿A ¿A qué qué se te resistes? debía? ¿A qué te resistes? ¿No? Claro. O también puede ser como si estaba en un estado muy profundo de meditación, también puede haber habido un cambio de información, porque eso Ujú. también, el cambio de información para que los engramas se modifiquen, La los crisis. engramas de información necesitan la inflamación cerebral. Entonces también puede haber pasado eso. Vamos a ver qué te pasa después de la meditación. Nos cuentas, Ángela, porque pueden ser dos cosas, o resistencia o puede ser que haya habido un cambio, en un proceso de cambio a nivel neuronal también. Bien, vamos a abrir los micrófonos ahora para las preguntas. Voy a habilitar los micrófonos. A ver, ya. Ya pueden activar sus micrófonos. ¿Ya? A ver, ya para preguntas más. No sean tímidos, pues hablen. ¿Qué les pareció las reflexiones? Yo quiero hacer una pregunta. Hola, Paula. Hola, ¿cómo está? Un ¿Cómo día estás? conversando con una amistad, le hablaba de ese tema del perdón, porque ya he tenido acercamiento hacia ello, ¿no? Y entonces me hizo una pregunta, si es que es necesario perdonar varias veces a la misma persona, ¿eso es justo? Me dijo y yo me quedé, "Ups, de verdad, tienes razón, no sé la respuesta, te la voy a averiguar". Le dije, mira, justo vino el taller y antes de ir a tu consulta, hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo es en esos casos? Parece que una persona le ha lastimado seguido, ¿no? O sea, ella lo perdonó y luego le volvió a lastimar, me imagino, y entonces, por eso me preguntó, ¿no? O sea, interesante ese tema del perdón, me dijo, pero, ¿y cuando te lastiman tantas veces la misma persona, es necesario seguirlos perdonando siempre? ¿Qué se hace? Claro, ahí lo que te puedo decir, Paula, ahí todo respondiendo, ahí esa persona se tendría que preguntar por qué por qué está atrapado en eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha quedado atrapado en esa situación? Ahora, el perdón no es algo que lo tengas que hacer todo el tiempo, ¿ya? O sea, es una decisión adulta, ¿no? Lo que comentaba Marisa al último, ¿no? Entonces, Marisa se enoja conmigo, yo me enojo con ella, no nos hablamos, finalmente se abre el diálogo. Ujú. Entonces, finalmente decimos, está bien, superemos esto, y yo hago un cambio de actitud o ella hace un cambio de actitud. Pero si ella se abre y yo no hago el cambio de actitud, ¿no? Y ella puede dar una segunda vez, ¿ya? Y no hago el cambio de actitud, ella también tiene que tomar una decisión por el bien de ella. ¿Ya? No tiene tampoco que convertirse en una mártir del perdón, solamente puede ser por ella. ¿No? Y aquí también diríamos, ¿no? Porque te quiero y porque me quiero, ¿no? Tú por tu lado, yo por mi lado. Y si algún día decides, ¿no? Abrir tu corazón sinceramente, estaré aquí. Es lo que se podría decir. Yo le haría una pregunta a ella, ¿no? ¿A quién realmente tiene que perdonar? Claro.
la proyección, ¿no? Lo otro cuando no se resuelve es porque es una proyección. Claro, porque eso que te diga, yo tengo siempre que estarlo perdonando, o sea, ahí hay un tufillo de victimismo, pero absoluto, ¿no? Ujú. Como que él es malo y yo tengo que estarlo perdonando siempre. Pero no es eso. Ella está eligiendo perdonarlo y está eligiendo darle segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad. Entonces ahí, si el daño sigue siendo recurrente, sería bueno que se pregunte en dónde está su valía, ¿no? ¿Dónde está su valor propio, su amor propio, su poder personal, su respeto a sí misma, ¿no? Porque una cosa es perdonar una vez, pero otra cosa es permitir que se estén dañando continuamente. Hermana, es un ¿Cómo? conflicto, es el conflicto que tiene con una hermana. Pero claro, o sea, mira, te voy a hablar un tema personal, ¿ya? Tengo un conflicto con una hermana mía, ¿ya? Es una hermana mayor y es una hermana que siempre fue como muy protegida en mi casa, ¿ya? Por mis padres. Entonces, ella hizo cosas que obviamente a mí me dañaron, pero mi madre, antes de fallecer, me pidió que me haga cargo de ella, siendo ella 14 años mayor que yo. Entonces, a mí esa promesa me, me pesó mucho, ¿ya? Porque durante más o menos 5 años yo permití que ella sobrepasara límites por ser fiel a la promesa de mi madre, cuando mi madre ya había fallecido. Hasta que me di cuenta y decidí que ya no quería seguir permitiendo eso. Y tuve que tomar una decisión. Y parte de la decisión fue poner distancia, una sana distancia, para yo poder procesar en lejanía ese daño que yo sentía que ella me había hecho. Pero en realidad ella no me había hecho, ella hacía eso. Lo que pasa es que a mí me afectaba. Pero cuando tú pones distancia y tú lo ves en perspectiva y te alejas de la situación, puedes verla como en un panorama mayor. Y eso te puede dar claridad para iniciar tu camino de regreso y perdonar. Pero, perdón, también con su debida distancia, porque yo ya sé hasta dónde quiero llegar y yo ya sé hasta dónde la voy a dejar llegar a ella. Pero los límites los pongo yo. Ahora, ahí también habría que agregar, ¿no? Esto, lo que es precisamente el espacio terapéutico, la distancia terapéutica para guardar mi integridad, ¿no? Y el otro, la exclusión. Uh-huh. Por ejemplo, la exclusión, yo me alejo, pero te excluyo, me excluyo. Por ejemplo, eso es algo que lastima. Pero yo me retiro por mi bien y por tu bien, porque no nos entendemos, es un espacio terapéutico. Y cuando tú quieras y te abres con un corazón sincero, entonces yo también estaré abierto para resolverlo. Así Es es. un espacio terapéutico. Pero si nos cerramos, me excluyo, no quiero saber nada de ti, no te quiero ver nunca más en mi vida, ahí es donde nos lastimamos. Y eso que la exclusión daña al clan. Claro. Uh-huh. O sea, no solamente te daña a ti o a la persona, daña a la descendencia, porque es una información que se queda en el clan. Entonces, es importante saber también que eso también puede estar grabando información para los que vienen detrás. Claro. Espacio terapéutico sí, distanciamiento terapéutico sí, exclusión no es saludable. ¿Ok? Uh-huh. Bien. ¿Alguien más quiere hacer pregunta? A ver, una pregunta más. A ver, ¿alguien más? Bueno, o entendieron todo o no entendieron nada. Está clarísimo. ¿Qué cosa? Ha estado clarísimo, digo yo. Bien.
A ver, acá Brenda dice, ¿qué puedo hacer si no tengo muy clara la imagen de la persona a la que quiero perdonar? No es necesario, Brenda, tener la imagen clara. Simplemente algo que lo represente. Puede ser una luz, una silueta, un objeto, un color. No es necesario tener la imagen clara, ¿no? No todos tienen esa habilidad de tener también esa mente que les haga ver en HD todo, ¿no? Es el poder Simplemente, de la intención. claro, sí. Es el Sí, es poder la de la intención intención. simplemente, ¿no? Claro. Sí, Es como que puede ser una emoción también, claro. ¿ya? Entonces, o simplemente puede ser con una foto también, ¿no? Eh, puede ser muchas cosas, ¿no? Una piñata. Sí. Bueno, a ver. Sí, pero también acá cuando haces daño también tienes que perdonarte, porque ahí lo que queda es la culpa, ya por haber hecho daño. Y ten en cuenta lo que habíamos visto en esta parte del perdón nefasto nada más, ¿no? No debes de ser ni pequeña cuando pides perdón, ¿ya? Si te sientes pequeña no es sano para ti, ¿no? Por el otro lado, igual, ¿no? Si perdonas, si se siente grande tampoco es sano, ¿ya? Esto es nefasto. Entonces, un perdón sincero de corazón, ¿no? Es las dos partes en equilibrio. Eso es lo que, lo que debemos apuntar, ¿no? Entonces, de ahí, desde nuestra parte adulta, desde mi decisión consciente, me pongo a ti, ¿no? Nos ponemos por igual. Y desde ahí charlamos lo que tengamos que charlar. ¿Okay? Ahora, una vez que hayas hecho perdón, de repente si te es fácil, otra vez el acercamiento genial, pero de repente también necesitan un espacio terapéutico mientras se van sanando las heridas, también eso también lo tienes que contemplar, ¿no? Todo va a depender de la intensidad del drama. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta más? Creo que ya cerramos. Bien, ahí tienen nuestras páginas. La de Marisol. Ya, Marisol, puedes activar tu micrófono. Sí, hola David, ¿cómo está? Marisa, ¿qué tal? Hola, Marisa. Bien, mira, una consulta. Yo tengo mi hijo de 16 años y justamente creo que el viernes van a tocar la charla con los adolescentes, que me voy a inscribir. Entonces, mi hijo, ¿qué pasa? Cuando mi esposo falleció, él no quiso asistir cuando nos estábamos velando. Después lo hemos, bueno, hicimos la cremación, todo eso, y mi hijo no quiso estar presente. Ahora ha pasado ya 2 años y mi hijo se siente mal. Entonces hemos estado conversando, y él se siente muy mal no haber ido haber estado presente ahí. Entonces ahora que ustedes están hablando, me está haciendo ver que realmente él se siente con ese cargo de culpa. Porque él me lo ha dicho, ¿no? Yo me siento culpable porque no he estado en ese momento. Y yo creo que él también necesita hacer esa terapia de perdón, ¿sí? Que escriba una carta. Mira, ahora su papá, en realidad, los papás viven en los hijos, porque tu hijo es creación de las células de él y tus células. O sea, una parte de él, ¿no? Es la expresión de su padre también, ¿ya? Sí. Entonces, si él hace algo bueno con su vida, ¿no? De hecho, su padre, ¿cómo lo miraría a él, ¿no? Cuando hace algo bueno con su vida. Y también plantearle esto, ¿no? ¿Cómo crees que te mirará, ¿no? Si no haces algo bueno con tu vida? Claro. Y propiamente que le escriba una carta. O sea, ese mundo espiritual está presente en todo el momento, en todo tiempo. Que le escriba una carta con lo más profundo de su corazón, disculpándose y agradeciéndole. ¿Ya? Que lo ponga Ya. escrito, porque es importante que haya movimiento en esto, ¿no? O sea, que lo escriba. Eso le podría ayudar a procesar también. Ya, que escriba todo lo que él siente en la Está todo carta. consciente y que cierre con la gratitud y las disculpas, ¿no? Ah, ya, Y ya, luego, ya. igual, ¿no? En simbolismo lo puede quemar y las cenicitas que vayan como abono a una planta, por ejemplo. Ujú. Porque todo lo Ah, bueno, que echamos a la tierra regresa como vida, ¿no? Sí, sea una planta que él claro. cuide, ¿no? Que sea una planta que él cuide. Ah,
Porque, Ya. mira, cuando hay ese tema con los padres, como decía David, 50% es papá y 50% es mamá, y ese enojo, en realidad es un enojo que lo va a terminar volcando hacia él mismo. Sí, pues sí, Él es sí. 50% papá, entonces Ujú. es un enojo que lo va a dañar a él. Entonces es Y importante. yo creo que lo está haciendo porque no quiere comer, y yo pienso que es una manera de castigarse. Está buscando castigarse de alguna manera, ¿no? Por lo mal que se siente. Claro. Es que Claro. a veces uno no es consciente, cuando está en culpa no es consciente, ¿no? Y Mm, uno se autocastiga sin darse cuenta. sí, pues. Gracias, Marisa. Gracias, David. Gracias, Marisa. Ya, te mando el teléfono para que te inscribas, ¿ok? Ya, Sí, bien, sí, sí, listo, gracias. ya. Bien, por ahí, esta conferencia va a quedar grabado en mi canal de YouTube. Ingresen a mi página web, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, ahí hay un botoncito. Ya, igual en el canal de Marisa también va a estar disponible, ¿no? Cambiando Vidas TV, ¿no, Marisa? Cambiando Vidas TV. Claro, ahí también va a estar disponible el video, pueden verlo después. Bueno, ya creo que ya no hay más preguntas. A ver, ¿no? Una pregunta más creo, porque ya estamos con hora también. Sí. Bueno, a practicar, ustedes con la meditación pueden volver a poner el video y vayan poniendo pues a sus personajes ahí, ¿no? A la larga para ir trabajando, ir liberándonos de tanta carga, de tanto estrés, de tanto rencor, de tanta ira, ¿no? Entonces, empecemos, es una decisión. Así que vean el video varias veces, anoten, porque conforme van avanzando, van tomando conciencia y van viendo el video desde otra perspectiva. Entonces es interesante hacer el ejercicio varias veces para que vayan sanando. Y cuando no puedan con algo, pues nos tienen a David o a mí, nos llaman y nosotros podemos hacerles las sesiones de acompañamiento. Así que les agradecemos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por participar, por estar dispuestos a dar ese cambio cada uno en sus vidas, ese crecimiento. Sigan en su búsqueda, sigan en su crecimiento personal que los va a llevar a la larga a su crecimiento espiritual. Acuérdense que todo lo que vemos es proyectado de nuestra información, que somos co-creadores de la realidad que vivimos y que si quieres vivir algo diferente, pues tienes que hacer cambios, tienes que empezar a cambiar y el cambio empieza por uno mismo. Así que nada, les mando un beso inmenso a todos y nos vemos el próximo miércoles. ¿Con qué tema, David? ¿Qué tema vamos a tocar, Marisa? ¿Qué tema tocamos? A ver, ya que hemos tocado el perdón, ¿qué tal si tocamos algo con relaciones tóxicas? Ya, relaciones tóxicas, ¿No? me parece. Para ir identificando, a ver cuánto tóxico tenemos alrededor o si hemos sido tóxicos nosotros en algún momento. Ujú. ¿Ah? Sí, ¿Qué sí, les parece el tema? ya, sí, sí, ¿No? hay mucho. Bien, igual pueden sugerir temas también. Y bueno, Claro. muchas gracias. Gracias, Maritza. Y ya Muchas gracias, David. nos estamos conectando para una próxima transmisión. Ya, genial, gracias. Chao. Gracias, 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 chicos, gracias. Chao, chao.